Mucho gusto, mi nombre es Marisol Mego Pérez, integrante del grupo número 1, junto a mi compañera Camargo Paz Silvana Soledad, Mondragón Oblitas Lucero y Roncero Samamé María Fernanda. Somos del aula B4, llevamos el curso de Derecho Constitucional junto a la profesora Guzmán Cobeña María del Pilar. En esta oportunidad les hablaremos sobre la Constitución de Ecuador. La actual Constitución de la República de Ecuador fue publicada en el año 2008 en el gobierno de Rafael Correa, siendo la Constitución número 4 ya que esta tuvo 3 cambios. La primera Constitución fue en el año 1830 en el gobierno de Juan José Flores, la cual estuvo vigente hasta el año 1835. Ecuador cuenta con 14.306.879 habitantes. Este país se encuentra ubicada al noreste de Sudamérica y sobre la línea ecuatorial a paralelo 0 grados. Limita al sur y al este con Perú, al norte con Colombia y al oeste con el Océano Pacífico. En la imagen podemos observar mejor su ubicación. El himno de Ecuador hace referencia a las gestas del 10 de agosto del año 1809 y 24 de mayo del año 1822, además de reiterar la posición del país frente a un intento de reconquista, el cual se llama Volcán Pichincha. Asimismo, el himno hace una descripción del patriotismo de sus héroes y el civismo de los habitantes ecuatorianos. El preámbulo de la Constitución de Ecuador dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra experiencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad. Como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonización, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro. ¿Qué es la Constitución Política de Ecuador? Es la norma suprema del Estado ecuatoriano. Es el elemento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia de Ecuador y su gobierno. La supremacía de esta Constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana y está sobre cualquier otra norma jurídica. Fuentes de la Constitución Política de Ecuador: la ley, la costumbre, la jurisprudencia, el Congreso constituido por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Ecuatoriano. Es un parlamento unical formado por 137 asambleístas repartidos en 12 comisiones permanentes. Su sede se encuentra en la ciudad de Quito, en el Palacio Legislativo. El Congreso encargado de interpretar la Constitución y las leyes, así como también expedir, reformar y derogar las leyes, establecer, modificar o suprimir impuestos, tasas u otros ingresos públicos y fiscalizar. Diferencias y similitudes de la Constitución de Ecuador a la Constitución de Perú. Diferencias. Su periodo de mandato en Ecuador es de 4 años, mientras que en el Perú es de 5 años. Similitudes. Ambos países tienen la misma división de poderes de Estado. Tanto Perú como Ecuador cuentan con una sola cámara, son unicamerales. En el Perú se afirma tener economía social de mercado, al igual que en Ecuador. ¿Cuáles son los artículos que regulan los derechos fundamentales de la persona humana? Lo podemos encontrar en el capítulo 2, Derecho del Buen Vivir, sección primera, Agua y Alimentación. Artículo 12, 13 y 14. Sección segunda, Ambiente Sano, artículo 15. Procedimiento para emitirse una nueva Constitución. Para que se dé una nueva Constitución,
tiene que suceder algún problema o discrepancia con la Constitución actual. Artículos que regulan las garantías constitucionales y cuáles son. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. El material de derecho y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en el Instrumento Internacionales de Derechos Humanos no excluirán los derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Funciones que tiene el presidente de Ecuador a diferencia del presidente del Perú. Según el artículo 147 de la Constitución de Ecuador, una de las funciones del presidente es presentar anualmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. A diferencia del nuestro, el artículo 118 de la Constitución del Perú nos menciona una de las funciones del presidente del Perú: dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Existe la protección de la persona humana según el artículo 1 de la Constitución de Ecuador con la del Perú. Según el artículo 1 de la Constitución de Ecuador, hace referencia a un Estado social de derecho, independiente y unitario, cuya soberanía radica en el pueblo. A diferencia de nuestra Constitución, el artículo 1 nos menciona que el fin supremo de la sociedad y Estado son la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Lo cual sí hay diferencia, ya que en el artículo 1 de la Constitución de Ecuador no se menciona la protección de la persona humana y en la nuestra sí. Comparación de derechos fundamentales de la Constitución de ese país con la peruana. Diferencias del artículo 2. Artículo 2 de Ecuador, que habla de la bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial de Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. En el artículo 2 de Perú nos habla de los derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En el siguiente organizador mencionaremos la información más resaltante sobre la Constitución de Ecuador. Primer cuadro. A partir de su promulgación en el año 2008, la Constitución vigente ha sufrido 3 modificaciones en su escrito original por medio de 2 reformas y una enmienda en el año 2011, 2014 y 2018. Segundo cuadro. Rafael Correa fue quien tuvo la idea de crear una Constitución nueva. Esto lo hizo como campaña política para las elecciones presidenciales en el año 2006. La Constitución de la República del Ecuador del 2008 contiene el preámbulo, 9 títulos con un total de 40 capítulos y 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, el régimen de transición, 50 con 3 capítulos y 30 artículos, y una disposición final. El 14 de agosto
de 1830, en el lugar de Riobamba, José Fernández Salvador se reúne con Juan José Flores para la creación de la República del Ecuador, siendo Juan José Flores nombrado como presidente provisional. Los 5 temas centrales son el rol del Estado en la economía, los nuevos derechos y garantías, la plurinacionalidad, las nuevas funciones del Estado, la nueva organización territorial y las competencias de los gobiernos seccionales.